ustedes inicien, por Sí, favor. esa es justa nuestra pregunta, profe, que si podemos grabar para subir el video de... Ya estoy grabando. Va. A ver, estoy compartiendo pantalla. Pues empecemos, ¿no? ¿Ya le damos? Sí. ¿Te contestó Ismael? Sí, que ya viene. Ah, ok, va. A ver. Entonces, en lo que llega, pues empezamos la expresión. ¿Qué tal, compañeros, profesores, alumnos de la materia? Nosotros somos el equipo que desarrolló este proyecto. Le llamamos a nuestro prototipo el Mark I. Y bueno, esta idea nació sobre cómo aprovechar lo que aprendimos en el bloque pasado, que se trató sobre la energía solar. Ahora, aquí estamos los integrantes del equipo y bueno, introducción al reto. La movilidad es una parte muy importante de nuestro día a día, ¿no? Todos los días, bueno, actualmente ya no, pero es muy importante la movilidad, la transportación y todo esto requiere un montón de energía. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos hacer más eficiente ese sistema energético para apoyar a la movilidad? Ahora, nuestro proyecto surge a partir de la necesidad de una propuesta de mejora al sistema de energía actual para ayudar al desempeño energético, especialmente sobre un auto híbrido y eléctrico, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a mejorar la eficiencia de un auto eléctrico? Lo que nosotros queremos ver es el uso de paneles solares. Nuestra hipótesis se basa en que si le agregamos paneles solares a un coche eléctrico, ¿aumentará su eficiencia? Vamos a descubrirlo. Para esto, primero hicimos un diseño. Le cedo la palabra a mi compañero Tron. Gracias. Como dijo Vargas, tuvimos que ver cuáles son las preguntas clave que queremos hacer, qué queremos mejorar, las cuales son las que están en pantalla, que es una variable el uso de los paneles solares en un automóvil comercial, o sea, si esto era rentable o no rentable, si era buena idea o no era buena idea, y las tres preguntas de abajo son como los subtemas que implica esta pregunta, a lo cual pues nos llevó a lo siguiente. Para abordar nuestra propuesta diseñamos un prototipo y bueno, el prototipo tiene que ser capaz de monitorear los datos a través de sensores y voltajes. Ahora, queremos utilizar motores alimentados por una batería de ácido plomo y a su vez que sea recargada por paneles solares. También queremos incluir un microcontrolador para programar los motores y poder frenarlo, acelerarlo y darle dirección. Ahora, también es muy importante hacer un análisis de todos los datos y para esto queríamos utilizar una interfaz gráfica en la cual se pudiera visualizar toda la información que estuvimos recolectando a través de los sensores. Entonces, este fue nuestro prototipo y primero este es el primer boceto. Y ahora pasamos, el prototipo se divide en 4 módulos. Le paso la palabra a Tron. Ok, como dijo mi compañero, es en 4 módulos. El primero, la alimentación, lo más importante, cómo íbamos a hacer que llegara energía a los motores con los cuales el carro se iba a mover. La segunda, el concepto de motor y cómo el vehículo iba a aprovechar dicha energía y moverse. Telemetría, que sería el registro de los voltajes que llega de los paneles o la batería a los motores, y el análisis de datos, que implica pues, ver todos estos números que se nos están botando y ver si hubo mejora o no, o qué pasó en realidad, ¿no? Siguiente. Bueno, el primer módulo sería la alimentación. En esto tenemos que considerar qué componentes van a realizar la alimentación de energía tanto a los motores como la retroalimentación de la pila. El cómo va a funcionar este sistema de alimentación para que no haya regresiones de corriente y dañen los paneles o para que se distribuya la corriente necesaria para alimentar los motores.
y qué tipo de arreglo conviene más, si aumentar los voltajes o aumentar las corrientes para ver cuál funcionaría mejor en nuestro sistema de retroalimentación. Aquí abajo de la pila y del panel solar se ve el circuito que utilizamos para hacer un cargador de la pila ácido plomo, del cual hablaremos más adelante. El modo 2, transmisión, como ya se dijo, es el de cómo avanzará el vehículo, el cual consistía en 2 motores que están ahí en pantalla el modelo, y se imprimieron unas piezas en una impresora 3D para reemplazar las llantas de atrás, puesto que las llantas de adelante eran las del motor y las llantas de atrás pues solo eran llantas para que apoyaran el movimiento, por decirlo así. Y también Ahora el módulo 3 de la telemetría. Este módulo fue de los se más imprimieron las llantas complicados. y pues ahí está el modelo de la llanta, y también se usó un motor que... ¿Se me trabó a mí o se te trabó a ti, Tron? No sé, ya dudé. A ver, termina. No sé, ¿en qué me quedé? Todos los demás que me escucharon. ¿Sí ¿Qué escucharon? Y estabas con los modelos de la llanta delantera y trasera cuando te dejaste de escuchar. A lo mejor fue mi internet, perdón. También se usó el motor driver, que con programación era lo que le iba indicando a los motores si avanzar, detenerse, ir para atrás, que la programación se verá más adelante de cómo funcionaba esto. Ahora sí. Muy bien, para el módulo 3 de la telemetría fue uno de los que más nos costó trabajo, ya que estuvimos trabajando con señales analógicas en los voltajes y fue como una primera experiencia para todos. Entonces estuvimos como investigando cómo funcionan las señales analógicas y leer las señales analógicas, ¿no? Entonces, para esto, primero, los componentes fueron 2 módulos de sensores de corriente y 2 módulos de sensores de medidor de voltaje. Donde se encuentran ubicados los sensores para analizar el consumo es corriente y voltaje. Entonces ubicamos un sensor de cada uno primero en los motores para analizar cuánto está consumiendo los motores. Bueno, también, o sea, hay un sensor de corriente conectado en serie para saber cuánta corriente está pasando y un sensor de voltaje en paralelo para saber cuánto voltaje le está llegando a los motores. Y así como está uno para los motores, los otros 2 están para el circuito que estamos usando de retroalimentación para la batería. Un sensor de corriente en serie para saber cuánta corriente está saliendo del circuito y otro sensor de voltaje en paralelo para saber qué voltaje está dando el circuito. Entonces estos sensores se conectan así y en la salida analógica, el plan original era conectarlo a un ADC. El ADC es un Analog to Digital Converter, donde lee la señal analógica, que es un voltaje, y te lo convierte a un valor serial. Ese valor serial lo programamos y así obtenemos los datos. El plan original era conectarlo a un ADC de 16 bits que nos da mucha resolución, pero el problema es que nos da tanta resolución que estamos encontrando con muchas interferencias, incluso con solo el acto de pasar la mano cerca de los cables, generaba unas mediciones falsas. Entonces, mejor nos guiamos por el Arduino, que el Arduino tiene un ADC integrado con una resolución de 10 bits. Entonces, utilizamos el Arduino para interpretar la lectura analógica. Bueno, para el módulo 4 se propuso hacer una interfaz gráfica mediante el lenguaje de programación de Python. Esto para conectarlo a IoT, sin embargo, se quedó en una propuesta, ya que la conexión de los módulos de Python a IoT llevaba unas bibliotecas que no funcionaban muy bien, por lo que no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, se logró hacer un programa que leyera los datos que imprimía el monitor serial del Arduino, para estos meterlos a un documento de Excel, el cual después podía ser analizado como una base de datos más depurada. Bueno, los materiales que utilizamos para esto fueron en su mayoría reciclados o que ya teníamos de algún proyecto anterior. Incluso algunos nos los prestaron algunos compañeros. Bueno, fue el AAA donde se armó los circuitos y se puso las baterías, 2 motores, el módulo puente para el driver del Arduino, sensores de amperaje y de voltaje, caimanes, los paneles solares, 2 paneles solares,
bueno, la laptop para la programación, el Arduino Uno, soldadora, un cautín, multímetro, protoboard, jumpers y cables para armar el circuito, un transistor LM137K, resistencias de 150 ohms, 980 y 470 kiloohms, 3 capacitores de 2200 microfaradios, 1 microfaradio y 47 faradios, diodos, 4 llantas, como ya mencionó mi compañero Tron, los sensores de voltaje y un eje metálico para las llantas de atrás. Bueno, pues ya que teníamos todos los materiales, pasamos al armado, en donde empezaron a salir varias dificultades. Entre ellas, la primera fue la construcción de los ejes. Para el eje frontal, que es el de la tracción, no tuvimos tanta dificultad porque los motores se pudieron acoplar fácilmente a la tabla de AAA. Sin embargo, para el eje trasero, tuvimos que hacer una figura en SolidWorks, en donde nosotros colocamos un clavo que cruzaba toda la parte de atrás y este iba fijado a las llantas, pero nosotros tuvimos que hacer el diseño de el soporte, ¿no? Y después, por el tema del espacio, nos preguntamos cómo podríamos poner los paneles solares para que aprovecharan toda la luz solar que les llegara. Entonces, hicimos un techo que está a 90 grados, en donde ahí arriba pegamos los paneles solares y en toda la parte de abajo empezamos a meter todos los circuitos y las protoboards. Entonces quedó algo muy compacto y muy bien armado todo. Los sellamos, bueno, aquí están las fotos, ¿no? De cómo quedó. Y también quería mencionar que para la parte del eje, pues también tuvimos que incluso utilizar el esmeril para resanar algunas cosas que no quedaban, ¿no? Todo fue hecho más o menos, nos surgieron bastantes retos ahí. Otro de los mayores retos, aunque no me parezca, fue la programación de estos motores. Puesto que al inicio, como se dijo, comenzamos con Raspberry Pi y luego con Arduino, entonces tuvimos que ir aprendiendo distintas bibliotecas y distintas funciones, tanto de Python como de Arduino, para ir moviendo todo esto. Incluso hay un video, no sé si el compañero quiere picarle para que se vea cómo funcionaba. Ahí pueden ver cómo inicia el ciclo cuando mi compañero pica el botón y entonces empieza a mover las llantas. Y pues eso sería todo esta parte. Y ahora para la parte de la telemetría, lo primero que usamos fue conectar los sensores en el arreglo que había mencionado antes y luego programamos los sensores. Para esto nos dimos cuenta que los sensores tienen una entrada de 5 volts, la tierra y la salida nos fijamos en el datasheet de los fabricantes y dependiendo, bueno, cuando el sensor está en ceros, da una salida de 2.5 volts y, por ejemplo, en el caso del sensor de corriente, en el datasheet del fabricante, por cada amper de corriente que pasaba era un incremento de 100 milivolts en la señal analógica. Entonces, fijándonos en eso, convertimos, bueno, primero la lectura serial a lectura de volts y luego así, utilizando los datos que nos habían dado el fabricante, con un programa logramos convertir esos datos a ya datos palpables y ya nos dan datos precisos. Por ejemplo, aquí hay una foto donde lo probamos con la pila, lo probamos con el sensor y con el multímetro y ya los dos nos dan las mediciones que deberían de dar la pila. En ese momento era como de 6.7 volts. Aquí este verde es el otro sensor de corriente mientras lo estábamos probando. Para esto nos apoyamos de un módulo externo que era una celda Peltier que sabemos que consume más o menos como 2 amperes y así le poníamos una carga y así podíamos, y con el multímetro también medíamos cuánta corriente estábamos pasando.
Bueno, aquí planteamos un poco más sobre el circuito, de su funcionamiento, el proceso para realizarlo, los retos y su calibración. Bueno, nos basamos en este circuito, el cual viene la energía de los paneles solares y pasa por unos capacitores que sirven para refinar la amplitud de la onda. Esta luego es regulada por un transistor LM300, no, 317K, y al salir un voltaje como de aproximadamente 11.3 volts, sigue siendo regulado por un arreglo de resistencias y luego un capacitor que lo vuelve a, pues, como a pulir la amplitud de la curva y así podemos alimentar la pila con 6 volts y no con los 12 que entraban de los paneles solares. Los dos diodos que están mostrados al final sirven para que no se regrese corriente y entonces no haya ningún daño en los paneles. Ahora, aquí nada más se encuentra el código del Arduino, el código es de uso libre, aquí con el código QR, cualquiera puede bajar el código y también viene explicado por pasos de cómo con el botón prenden los motores y cómo se hacen las lecturas de los sensores. Para la obtención de datos en Arduino, lo que utilizamos fue formatear de alguna manera el monitor serial del Arduino y así los acomodaba en una tabla. Hicimos 6 casos diferentes en piso plano, en piso con pendiente positiva y pendiente negativa, 3 pruebas para cada uno de estos casos y así sacar 20 mediciones, de las cuales sacamos los promedios, como quedaba. Bueno, aquí podemos ver un poquito de cómo hicimos las pruebas. Colocamos un nivel para ver el ángulo al que estaba inclinado, porque el primer caso es plano, caso 2 y caso 3, pues es inclinación positiva o negativa respectivamente. También hay que mencionar que nuestras pruebas pues, fueron realizadas en una hora en la que los rayos solares eran los máximos posibles en un día. Bueno, como dijo mi compañero, realizamos las pruebas en piso plano, con pendiente y sin pendiente, y con paneles y sin paneles. Bueno, en el primero vemos el de piso plano, con solo el uso de la batería, sin los paneles solares. Y bueno, ahí tenemos las gráficas y se ve al inicio un pico. Bueno, se ve en general en todas las gráficas un pico al inicio que representa más que nada el momento en el que se rompe la inercia y ya no, el motor tiene que hacer un mayor esfuerzo al inicio para superar ese momento y poder empezar a moverse. Y una vez que se mueve, ya se vuelve constante el valor. Bueno, no realmente constante, pero tiende a ser constante. En la situación 3, como pueden ver, se mueve un poco más porque al estar de bajada, en algunos puntos se aceleraba por la gravedad y en algunos puntos se frenaba por las limitantes del motor. Entonces, varía un poco tiene más picos que cuando se trata de una subida o de un piso plano. Bueno, a partir de la situación 4 ya se implementaron los paneles solares del circuito. Pero una preguntita. Es que no estoy seguro, pero espero que sí sea así. Sí están graficando en el eje vertical el tiempo, ¿verdad? Y en el horizontal, volts, amperes y watts. En el horizontal me parece que va el tiempo. No, está al revés. Ajá, el tiempo es al horizontal. Todas las pruebas fueron de 20 segundos. Ok, perfecto. Entonces, en el horizontal están graficando el tiempo. Ajá. Bueno, entonces aquí nada más los Son encabezados. conforme al tiempo. Sí, los encabezados serían al revés. Esa era mi duda. Eso es todo. Gracias. Gracias, profe. Bueno, aquí en la situación 4, 5 y 6 que vamos a ver a continuación, ya se implementaron los paneles solares y el circuito de recarga de pila. Y entonces aquí podemos ver cuál es el comportamiento de la pila y los motores y además el del circuito. Como vemos, tienen un comportamiento bastante similar, ya que al estar jalando energía los motores de la pila y
y la pila energía de los paneles, entonces tienen comportamientos similares. Aquí podemos ver cómo en algunos casos se vuelve más constante en la parte de la pila que del panel, debido a que pues, los paneles solares no son una fuente constante ni de corriente ni de voltaje. Tienen muchas variaciones en cuanto a qué tanta irradiancia está recibiendo. Aquí, como comentó mi compañero José Ramón, en el caso 3, como la pendiente es negativa, no solo afecta la potencia que puede dar el motor, sino que también cuestiones de gravedad e inclinación, y la potencia que los dos motores dan pues no es la más óptima, entonces a veces se frenaba también por eso. Bueno, para nuestro cálculo de eficiencia, obtuvimos el valor que necesitaban los motores para alcanzar, bueno, la velocidad que utilizamos y la potencia que nos daba los paneles. Entonces, obtuvimos cuánta potencia representaba los paneles de la potencia total necesaria, y obtuvimos que, bueno, en el primer caso, que es el piso plano con paneles solares, bueno, todos son con paneles solares, el piso plano nos dio un 48.21% de eficiencia bueno, con un máximo de 49 y con un mínimo de 22. Luego, para el con pendiente positiva, nos dio 43% en promedio, máximo de 53 y mínimo de 8. Y para la pendiente negativa nos dio 48.9 y máximo de 52 y mínimo de 24. Bueno, aquí en el análisis eléctrico se tratará más cómo el ingreso de energía cambiaba alrededor de cómo se iba distribuyendo a lo largo del circuito, ya que nuestro circuito se basó en regular el voltaje mediante pérdidas de potencial, y por eso es que tenemos este arreglo de resistencias y una resistencia final. Lo que pasa en las pérdidas de voltaje en nuestro circuito es que el transistor LM317 es un transistor que requiere un propio voltaje para funcionar. Aproximadamente requiere 1.25 volts del voltaje de entrada para que pueda funcionar. Entonces es un voltaje es un potencial que se pierde, y luego el arreglo de resistencias, pues de cierta manera también ayuda a delimitar el voltaje. Y al final el diodo que está acomodado en serie, lo que hace es que por medio de una propiedad que tiene que se llama polarización, cuando fluye la corriente de positivo a negativo, si es que la positiva está conectada a su polo positivo, entonces tiene que como pagar un 0.7 volts para poder deshacer una barrera de tensión que tiene interna y que haya flujo de corriente. Y también este mismo efecto de polarización hace que cuando vaya de regreso la corriente, al estar con los polos invertidos, en vez de desvanecerse esa barrera, pues se hace más fuerte, entonces no deja pasar la corriente de manera tan sencilla. Y eso es con lo que también jugamos para sacar un voltaje menor del que estaba entrando y poder regularlo de manera constante. Bueno, ahora vamos a nuestras conclusiones. Los pros y los contras de un panel solar. Bueno, como sabemos, los paneles no generan emisiones, es una fuente limpia de energía. Entonces, ¿podría ser una alternativa? Sí, como lo vimos, es eficiente, pero realmente no es práctico. En nuestro carrito, bueno, en nuestro carro, la velocidad era muy baja y los motores gastaban muy poca energía. Entonces, en un caso de un auto eléctrico para la vida cotidiana, para el día a día, necesitamos una velocidad mayor. Y entonces, por ende, necesitamos que la batería nos otorgue una mayor energía. Y los paneles no nos van a otorgar más, por más que se las pidamos, porque tienen una constante, ¿no? La radiación que les llega. La radiación, no importa si estás pidiéndole mucha energía al motor, va a ser la misma que si le pides poca. Entonces, en una situación normal,
la energía que necesita va a ser mayor que la que te dan los paneles. Así que, bueno, también algo muy importante es la poca confiabilidad de la luz solar. Claro, la luz solar, como lo probamos en el experimento, es más aprovechable de 11 a.m. a 3 p.m. y depende de si está nublado, si nos llueve, como se nos dio en nuestras experimentaciones. Y asimismo en la ciudad muchas veces no hay luz. Entonces, dependes mucho y es poco confiable para ayudar en el auto. Y algo que también es muy importante y creo que es fundamental el por qué no lo implementan esta tecnología es que es muy cara y muy pesada. Entonces, realmente no, los costos no compensan las ganancias. Ahora, por último, mientras todos los retos que nos surgieron durante el reto, también nos dimos cuenta de nuestras áreas de mejora. Los sensores de corriente tienen un rango de medición más alto del que necesitamos, entonces podríamos utilizar unos sensores de corriente que sean de un rango de medición más acortado para medir con mayor precisión los miliamperes, ya que estamos trabajando con corrientes menores a 1 ampere. Ahora, el ADC de 16 bits nos da mucha mejor resolución y confiabilidad a los datos, pero es medio difícil de programar. La ventaja de esto es que tiene un amplificador para la señal, solo que al intentar usar el amplificador se nos transgiversan aún más los datos y por eso al final optamos por el Arduino, porque hay un problema que también tenemos que mejorar y es la eliminación de interferencias en las señales analógicas. Ahora, por último, podríamos reemplazar el Arduino por una Raspberry Pi, ya que esta la puedes programar con Python, tiene Wi-Fi incluido y con Python puedes automatizar todo el código que tiene más ventajas sobre C++, además de que toda la exportación de datos con la ayuda del módulo Wi-Fi la puedes transmitir a un servidor en la nube usando Internet de las Cosas. Nosotros lo que hicimos fue tomar las mediciones con un cable conectado al coche. Si cambiamos esto por una Raspberry Pi, podríamos transmitir los datos de forma inalámbrica y no tener que depender de un cable y podríamos recibir los datos por Internet en otro servidor montado, por ejemplo, en una computadora nuestra. Entonces, y la ventaja de usar Python es que también nos da una transmisión de datos y análisis en vivo y con eso también, aprovechando el contenido de otras materias, podemos hacer interfaces gráficas en vivo. Eso ha sido por todo. Muchas gracias. Los felicito, mis estimados estudiantes. Creo que le invirtieron mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿sí? Y bueno, pues tengo algunas preguntas. La primera que se me ocurre es, ¿cuánto gastaron? Más o menos, del orden de cuánto. Fueron como 400 pesos porque lo único que tuvimos que comprar fue los sensores y el ADC y más o menos cada uno tiene un precio. No es más, no es cierto, fue menos, porque cada uno tiene un precio aproximado de 50 pesos. Entonces fue más o menos como 250 pesos. Todo lo demás fue reciclado. Afortunadamente, la madera lo sacamos de Tron que tenía en su casa, los motores y la pila de un proyecto viejo que yo rescaté de la secundaria a mi hermana. Arduino ya contábamos. Y, no, sí, de los sensores y el ADC fueron 250 y de los paneles 100 pesos. Entonces sí fue más o menos como 350 pesos. Casi todo fue reciclado. Tratamos de hacer que todo fuera reciclado. Excelente, pero si yo quisiera, por ejemplo, partir de cero, un Arduino, ¿como sí. cuánto me costaría? Dependiendo del modelo, hay uno de como 89 pesos, creo que la otra vez Bienestar. Sí, o sea, los Arduinos oficiales cuestan más o menos como 400 pesos, pero hay muchos clones. De hecho, encontramos clones en Mercado Libre que iban desde los 100 pesos hasta los 150. Ok, digamos que si yo me aventara a hacer este proyecto, y no estoy diciendo que esté mal, vaya, reitero, ¿no? Yo los felicito por todo el trabajo que hicieron, pero quiero darme una idea, ¿sí? Si yo me aventara a hacer este trabajo desde cero, ¿con 1,000 pesos me alcanzaría? Sí, Así es, Más o menos, sí. sí, con 1,000 pesos la alcanzaría. por Excelente. menos. Entonces es un proyecto relativamente barato, para lo que parece. Sí, los paneles solares más o menos de cuánto andamos hablando. Costaron como 75 pesos cada uno, si mal no recuerdo. Sí. Estaban De bastante hecho, baratos. profe, Vaya. ¿Fue por Profe, Mercado Libre o por dónde? Sí, el por Mercado Mercado Libre. Libre. Profe, de hecho, perdón si te interrumpo, Tron. De hecho, una de las ideas de este proyecto también es que
en este proyecto tuvimos que investigar muchas cosas y llevamos desvelándonos desde que regresamos de Semana Santa y nos dimos cuenta de que todo lo que investigamos, todo lo encontramos en inglés. Entonces, como equipo queremos hacer abierto y público este proyecto y hacer una documentación en español por si alguien más en México lo quiere replicar y justamente no sabe inglés. Entonces queremos hacer una documentación buena en español y de hecho sí tenemos un papel que sí tenemos listo, que lo habíamos hecho en Google Docs, es una tabla de todos los componentes y su precio original. Okay. Por todos los componentes los investigamos y esa tabla ahí está los componentes, el link, la data sheet de cada uno de los componentes, el precio y la liga de compra. Eso sí lo tenemos. Entonces, sí le puedo decir que si lo quiere armar desde cero, sí le salen menos de $1,000. Excelente. Bueno, el comentario que les hago aquí es que recuerden que uno de los objetivos fundamentales de estos retos es precisamente que investiguen ustedes y los profes también, ¿eh? Se los había comentado, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos estáticos con el conocimiento que tenemos y tenemos que ir a la par de ustedes. Si ustedes se propusieron este proyecto, mi obligación era investigar. El grave problema es, como yo les comentaba, necesitaba meterme al laboratorio para probar y es lo que no tenemos ahorita, ¿no? La investigación teórica se hace. Pero bueno, qué bueno que hacen ustedes esto, ya tenemos un punto de partida, ¿sí? Ya no de cero, para que implementar este reto, ¿no? A lo mejor hasta me aviento a proponerlo para que se implemente después, ¿sí? En los demás bloques de este tipo, ¿sí? Sí recibieron ayuda de sus papás, de sus tíos, de alguien que era electrónico, sí, por supuesto. No, pero vaya, de eso se trata, ¿no? Cuando uno hace investigación, para no partir de cero, pues comienza uno a preguntarle a los camaradas, ¿no? A los otros investigadores, investiga en la red, en las bibliotecas, en las revistas científicas. O sea, uno se las arregla para que el camino no sea tan pedregoso, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno. Yo los felicito mucho, de verdad que sí. Admiro su trabajo y el esfuerzo que hicieron. Entonces, pues miren, yo les pongo un 10 en esto, ¿sí? En un 100, perdón, porque estamos hablando de 100. ¿De acuerdo? Mi querido compañero, ¿tú cómo ves el trabajo de nuestros alumnos? Igual muy, muy, muy interesante. Se ve que sí les llevó bastante tiempo y fines de semana sin descanso, efectivamente. Pues yo lo veo muy completo, ¿no? Seguro aprendieron muchísimo de los temas que tenían que ver con el bloque. Pues nada más de estarle metiendo mano ahí, ¿no? Y tratando de resolver problemas. Muy bien, muy bien, muy bien. Okay. Pues miren, entonces voy a enviarles la liga para que ustedes tengan el video y lo puedan emplear para lo que ustedes consideren conveniente, ¿no? Pues les agradezco mucho la oportunidad de aprender junto con ustedes. Entonces nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok, nos vemos Gracias a por las 5. aceptarnos, el poder hacer todo este desastre. No. A mí, como yo les dije una vez, a mí me hubiera gustado estar presencialmente con ustedes para estar también con ustedes, ¿sí? Aprendiendo juntos en el laboratorio. Pero bueno, ni modo, no se pudo. Ok, pues que tengan bonita tarde. De todas maneras, nos vemos a las 5 para la revisión de las calificaciones. Sí, las de física yo creo que van a quedar con mi compañero para hacer la revisión también de la parte de compu y matemáticas. Pero la que yo tengo que hacer con ustedes va a ser hoy a las 5. ¿Sí está bien? Perfecto. Sí, profe. Ok, cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Igual, profe, cuídese. Profe, nos vemos luego. entonces a las 8:30. Sí, nos vemos a las 8:30. Ok, hasta luego. Hasta luego. Ok.